Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos otra vez a este nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar el nuevo proyecto que empezamos. Vamos a renovar toda esta sección. El área de recepción va a moverse allá. Como ven, ya empecé a quitar todas las luces, están ahí. Todas son viejas, inservibles, ya muy antiguas. Entonces les voy a dar un pequeño recorrido. También ya quité las luces de ahí. Así que les estoy mostrando cómo está y el progreso poco a poco. Espero que les guste este video, les sea de más que todo que se entretengan. Eso es todo, con el fin de entretenerlos. No sé si aprendan algo de este video, pero por lo menos van a saber en qué estoy metido esta vez. Bueno, esta es la sección en la que voy a trabajar. Como ven, aquí están mis planos. Voy a estar trabajando en esto. Como ven, ya tengo marcado algunos circuitos y todas sus cómo los estoy repartiendo. También aquí esta parte, aquí está las luces que voy a instalar en esta parte. Así que todo esto empecé ya a correr algunos cables. Como ven ahí tengo algunos cables ya MC y empecé a correr los cables hacia los diferentes lugares. Así que ya, eso es todo por ahora. Espero que todo salga bien y nos vemos luego en el avance. Aquí estoy otra vez, les doy un pequeño avance, bueno, de cómo está quedando el lugar. Como ven, están haciendo toda la demolición, pero mientras tanto yo ya estoy corriendo todos mis cables, mi tubería. Para mí es más fácil cuando está todo abierto, antes que hagan el techo, el drop ceiling aquí. Ya saben, les voy a poner poquito a poquito el avance de este trabajo y a ver cómo nos va. Bueno, así es como se encuentra. Ahora esta es la parte del lobby de la entrada. Les voy a poner poco a poco los avances que estoy teniendo aquí junto a todos los trades, todas las personas que trabajan aquí. Como ven aquí, estamos todos juntos trabajando, todos los trades, todos los carpinteros, los que hacen bloque, los que hacen el sprinkle system, los que también aquí vemos los que trabajan en el piso. Ven que tienen la máquina para sacar el piso, porque ya que ellos van a poner un piso en el futuro, el piso para un gimnasio, ya saben que ellos usan para todos los gimnasios, que es un piso de goma. Aquí están todas las luces que voy a instalar. Tengo luces de emergencia, tengo luces regulares, todo está listo. Solamente hay que desempacar e instalarlas. Bueno, aquí estamos otra vez. Les voy a mostrar cómo está quedando el lugar. Como ya ven, estoy allá en el espejo. Les estoy mostrando. Aquí está el corredor. Todo esto va a ser un gimnasio. Como ven, ahí está. Esos son cables para las máquinas de ejercicios, para la televisión, para el internet, para todo eso. Vamos a seguir por acá. Están las luces como quedaron. Si recuerdan cómo estaba. Aquí está este lugar como quedó también. Y les seguiré mostrando cómo queda este proyecto. Solamente para mostrarles cómo los proyectos avanzan aquí. Aquí también les muestro un sistema de wire molding o molding
que estamos instalando para correr todos los cables de televisión, de internet, la corriente también. Esto es lo que pidió este gimnasio particularmente, y les estoy enseñando poco a poco lo que se está haciendo. Es un canal que está dividido en dos, tiene etapas, y ya a continuación yo les voy a ir mostrando todo lo que el avance, todo lo que estoy haciendo, de qué manera estoy haciendo, cosas así. Aquí estoy poniendo también las divisiones que divide el alto voltaje, el bajo voltaje, todo eso. Les estoy poniendo también algunas cosas en cámara rápida. Quiero que mostrarles paso a paso de lo que este proyecto he estado trabajando. Aquí les voy a mostrar todo. Alguna pregunta, ya saben, siéntanse libres de preguntar en la caja de comentarios. Este trabajo realmente es un trabajo bien, digamos así, tedioso. Hay que hacer muchas cosas, muchas partes, hay que armar, hay que, como ven en la pantalla, muchas cosas. Nos tomó un poco de tiempo hacer esto, más o menos nos tocó como unos 3 días hacer todo esto, en armar, en poner en la pared, jalar los cables y también instalar los outlets, también todas las cosas que tenemos que instalar. Toma tiempo, pero hay que tener paciencia, y seguir adelante, seguir solamente trabajando y hacer lo que mejor sabemos hacer. Ahora mismo, en el momento de estas tomas, creo que estamos ya en totalidad en este proyecto como unos 3 meses. Como ven, ya llegaron los muchachos de las que entregan las máquinas de ejercicio para el gimnasio. Están como unos 10 muchachos, unas 10 personas aquí armando las máquinas, seteando, poniendo todo lo que tienen que hacer ellos. Tengo uno de mis compañeros conectando y revisando la conexión de internet, y lo que me queda es esto: cortar y tapar. Como ya les conté, este trabajo es bastante tedioso, es bastante repetitivo, especialmente cuando estamos instalando wire mode. Hay que hacer muchos cortes para las tapas, hay que también ajustar las distancias entre los interruptores, entre los tomacorrientes, también hay que revisar todo y cada una de las conexiones para la televisión. Hay que también revisar todo, las conexiones para el internet, que no haya ninguna pérdida, que haya una buena conexión. Lo que voy a hacer ahora es, estoy yendo a instalar un breaker o disyuntor de 110 amperios. El único problema que tengo aquí es un gran problema, es que este panel en donde que tengo que instalar este breaker es de 277 voltios o 480 voltios entre fases. Entonces no sé si alguien en algún país, o no sé, se atreva a instalar un breaker como el que tengo que hacerlo sin cortar la corriente. Es algo muy peligroso. Saben que el flash de esto es muy peligroso. Entonces aquí les muestro el proceso, aquí les muestro lo que tenía que hacer. Estoy montando todos los tornillos, todo, estoy ajustando que quede alineado para poner la tapa. Anteriormente el servicio público de energía ya cortó la energía en este panel, entonces estoy más tranquilo instalando este breaker. Me toca, ya ustedes saben, instalar todos los cables y verificar que todo esté en su lugar. También están ahí, en ese momento está prácticamente todas las personas que están involucradas, los dueños de ese local, de ese lugar. Todos están mirando lo que estoy haciendo, no los ven, pero están ahí
Una vez que terminé de instalar el breaker o disyuntor en el panel, la compañía de servicios públicos, en este caso se llama PSE&G, tienen que reconectar todos los cables. Como ven, tienen toda la protección, ya que están trabajando arriba con alto voltaje. Sí. Todo ya está listo, revisado, todo está bien, el voltaje, tenemos todo bien. También revisamos todas las conexiones de internet. Como ven, ahí tenemos el patch panel y el servicio de internet. Bueno, muchachos, mi trabajo ha terminado. Ya no tengo nada que hacer. Lo único que tenemos que esperar es la inspección final en todo esto. Y listo, les voy a mostrar cómo quedó el gimnasio. Ya les mostré que estaban el día de ayer. Estaban armando todas estas máquinas. La compañía que provee esto. Así que... Y esto es lo que tenemos como resultado. Como les dije, la compañía que entrega estas máquinas, que instala estas máquinas, puso todo en su lugar. Todo está muy limpio, listo, y solamente estamos esperando la inspección final. Ya saben, amigos, les agradezco que hayan llegado hasta este punto en el video. No se olviden de suscribirse, darle al botón de me gusta, comentar y espero vernos en el próximo video. Chao.